Hola, ¿cómo andan? Bueno, feliz año nuevo, espero que hayan empezado el año en comunión con el Señor y si no, nunca es tarde para empezar. Antes que nada, bueno, darle las gracias a Patria Saúl por permitirnos en este enero, en estos fines de semana de enero, compartir un poco lo que uno ha ido aprendiendo del Señor, de su palabra a través de ellos. Y la idea ha sido un poco como reforzar estos pilares del cristianismo para poder crecer como cristianos, que son la oración, el congregarnos, el estar en comunión con otros, y lo que yo voy a compartir un poco hoy, que es el tema de leer la palabra. Obviamente siempre teniendo como norte a Jesús, ¿no? Estas cosas, estos pilares, tienen mucho que ver con nuestra voluntad, ¿no? Como con buenos hábitos, porque uno no siempre tiene ganas de estar en comunión con los hermanos, no siempre tiene ganas de orar, no siempre tiene ganas de leer la Biblia, pero como todo buen hábito requiere un poco de nuestra voluntad y con ese poco que uno hace, el Espíritu Santo hace mucho. Esa es la diferencia con otros buenos hábitos, ¿no? Como alimentarse bien, hacer ejercicio, cuidar nuestro dinero. Esos son buenos hábitos también, pero lo que tienen estos, que de los que estuvimos hablando, es que están respaldados por el Espíritu Santo y tienen ganancia en la eternidad. Entonces, esa disposición que a veces uno no está desganado porque está pasando una situación muy difícil o porque está muy atareado con cosas, pero muchas veces uno está desganado por vagancia, plana y sencilla. Entonces es importante que uno sepa que todas estas cosas requieren de un poquito de nuestra voluntad y con ese poquito el Espíritu Santo hace muchísimo, muchísimo en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar un poco de la Biblia, de leer la Biblia. Y la Biblia habla mucho de sí misma, la Biblia da testimonio de sí misma. Uno de los testimonios más elocuentes es el Salmo 119, ¿no? Donde el salmista habla de todo lo que para él es la palabra y de las funciones que tiene la palabra en su vida y lo que ha sido la palabra en momentos de dificultad, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera para mi camino. Susténtame según tu palabra, tu ley ha sido mi delicia en la casa donde fui extranjero. Todo eso dice el salmista, ¿no? La palabra se refiere a sí misma como palabra, como testimonio, mandamiento, estatutos, leyes. Todo eso el Antiguo Testamento se refiere a la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento también podemos encontrar doctrina, hablando de la sana doctrina. La Biblia, o la palabra Biblia, viene del griego biblos, de donde viene la palabra biblioteca, que se refiere a un conjunto de libros. Y esta es una de las cosas más hermosas que tiene la Biblia. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años y abarca numerosos autores con distintos trasfondos culturales y con distintas historias personales. Y lo que el Señor hizo fue tocar la mente y el corazón de estas personas para transmitirles su verdad y que ellos la escriban con sus propias características de su tiempo y de quiénes eran. Y eso es lo que Dios quiere seguir haciendo hoy. El Señor quiere tocar tu mente y tu corazón con tu forma de ser para que recibas las verdades que el Señor quiere revelarte. Entonces, a la hora de sentarnos a leer la Biblia, lo más importante es eso, es entender que cada uno de nosotros la va a recibir de una forma diferente. Entonces, tenemos que buscar cuál es nuestra forma de acercarnos a la palabra. Hoy por hoy tenemos muchísimos recursos de traducciones, de recursos de dispositivos que podemos descargar y herramientas para estudiar la Biblia. Pero volviendo un poco al principio, lo más importante es la disposición de nuestro corazón. Si vos te estás iniciando, si recién conoces al Señor y no sabés cómo agarrar la palabra, entonces las puertas del viviente que me ve las puertas virtuales ahora por la situación que pasamos del viviente que me ve están abiertas para todo lo que necesites. Y es recomendable siempre que cuando uno se inicia en la palabra busque a alguien un poco más grande que le pueda contar un poco de qué se trata la palabra de Dios o cómo acercarse a ella, ¿verdad?
Pero lo más importante siempre es eso, es tener la disposición. Hay personas que les gusta leer en voz alta, hay personas que les gusta escribir, hay personas que les cuesta un poco leer, les resulta más fácil escuchar la palabra y se ponen audios. Cada uno de nosotros es diferente. Yo con mis hermanas hablo principalmente en WhatsApp, a mi mamá la tengo que llamar al teléfono fijo porque no me atiende el WhatsApp y menos el celular a veces. Pero bueno, así también el Señor con nosotros tiene una forma, de acuerdo a nuestra forma de ser, de comunicarse. Y nuestra responsabilidad o nuestra disposición tiene que ser buscar cuál es esa forma, cuál es la forma en la que a nosotros nos resulta más cercano. Si sos una persona que te gusta leer la Biblia en voz alta, te recomiendo que de vez en cuando escribas las reflexiones que el Señor te da. Si sos de escribir y nunca lees la Biblia en voz alta, te recomiendo que leas la Biblia en voz alta. Así que al fin y al cabo la recomendación final es esa disposición de extender nuestras estacas en lo que es leer la Biblia. Nosotros no todo el tiempo estamos, no solo que no somos todos iguales, sino que no todo el tiempo estamos igual anímicamente. Y la base del cristianismo es seguir intentando día a día. Si hoy no leíste la palabra, agarra la Biblia y lee un versículo y pregúntale al Señor qué quiere hablarte a tu corazón. Lee un capítulo. Lee hasta donde puedas, no importa, lo importante es la disposición del corazón. Y, por otro lado, como decía al principio, si realmente querés crecer como cristiano, no es suficiente con leer la Biblia, hay que congregarse y hay que orar. Estas tres cosas son muy importantes y no tienen orden de importancia, son importantes las tres en sí mismas. Así que bueno, espero que les sirva estas recomendaciones, esto que yo he aprendido y también a través de Patri de Saúl y en mi propio caminar cristiano. Y bueno, que les sea de bendición. Vamos a hacer una oración para que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros al abrir nuestras Biblias. Padre amado, como dice tu palabra, como dijo el Señor Jesús en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Señor, esto no es solamente un libro histórico que pasa, Señor, sino que es tu palabra. Revélate a nosotros a través de tu Espíritu Santo para que esto que leemos, esto que hablamos, esto que estudiamos, estos libros, sean para nosotros tu palabra haciéndose real en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que encuentren ese tesoro diario en la palabra de Dios y no descuiden ninguna de las otras cosas, el orar y el congregarse. Dios los bendiga.